Tiene su motivo en la declaración por parte del Papa Benedicto XVI de un año jubilar dedicado al apóstol San Pablo, fundamentándolo en la celebración del segundo milenio del nacimiento del apóstol de los gentiles. Pero no solamente porque se cumplan 2000 años de su nacimiento, sino porque se trata de uno de los personajes de la Iglesia primitiva cristiana, fundamental para el entendimiento de la implantación de la fe en los pueblos cercanos a Palestina, donde en ese periodo primero de la Iglesia cristiana florecen las comunidades. La relevancia de la figura de San Pablo se sustenta también en que es el primer autor que, mediante sus escritos, dirigidos fundamentalmente a las comunidades fundadas por él, pues fue elaborando la base de la teología cristiana primitiva junto con los evangelios. Digamos que es el primer teólogo de la historia cristiana. Y su ministerio se desarrolla orientado a la predicación de la fe en Jesús y la fundamentación de dicha fe en el conocimiento de la palabra revelada en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto en estos días que hemos tenido en esa ruta, esa itinerancia, esa profundización que hemos hecho sobre la carta de San Pablo a los romanos. Pero también el hecho de que nosotros nos unamos de esa forma especial a esa celebración del año jubilar, que tiene carácter universal, es que el templo parroquial de Analcázar se consagra al culto bajo la advocación de San Pablo Apóstol, que aparece como el nombre titular de esta comunidad parroquial. Y esa es la razón por la cual estamos celebrando de esta forma tan especial este año jubilar. Pero asimismo, y además así lo fundamentamos en los primeros papeles que se repartieron, precisamente anunciando el año jubilar, porque civilmente en el pueblo ostenta el patronazgo de la localidad desde 1597, según un documento existente en el archivo municipal en el legajo número 4. Estos datos son los que quedan reflejados en el libro de historia de Analcázar, cuyo autor es Lugardo García. El motivo de la reunión de hoy es, por una parte, dar pie a una intervención de don Lugardo García, como miembro del Consejo Parroquial, encargado durante el año jubilar del área de la formación, con don Manuel Moreno, y por otro presentar también la colaboración de don Diego León y don Pedro José para comentar el contenido del documento del archivo municipal mencionado y dar algunos datos más en referencia a la época y a dicho patronato. El dato histórico que se comentará seguidamente tiene valor por su antigüedad en sí mismo y porque revalida un sentimiento especial del pueblo de Analcázar de aquella época hacia el titular bajo cuya vocación fue dirigida la parroquia. A pesar de la antigüedad, estamos hablando de 4 siglos y una década, sin embargo no se tiene conocimiento de una costumbre reiterada de la celebración de dicho patronato, muy probablemente debido a que las devociones particulares de las hermandades de la localidad pues, han ido cubriendo esta necesidad religiosa colectiva. La prueba la tenemos en una breve exploración hecha en los archivos parroquiales por los miembros del Consejo Pastoral Parroquial, que forman el equipo de formación, para el desarrollo de esta área durante el año jubilar también. Digo que es una breve exploración porque nos hemos remitido, por falta de tiempo y dedicación, a algunos de los tomos de la
archivo parroquial donde ya se tenían referencia de anotaciones hechas con motivo de las celebraciones de fiestas y cultos de hermandad. Ese dato fue tomado del libro publicado por Banesto en 1992 con motivo de la recopilación de todos los trabajos que el profesor Morales Padrón había encargado a sus alumnos con el objetivo de crear un vademecum, una guía en el que se recogiera pues, la mayoría de datos posibles sobre los archivos parroquiales de la diócesis de Sevilla. Y el trabajo fue dividido en dos tomos. El primero dedicado a los archivos de las parroquias de los pueblos y el segundo recogiendo los archivos de las parroquias de la capital. En el primer tomo, dedicado a los pueblos, pues la clasificación del archivo parroquial de Alcázar fue realizada por un hijo de este pueblo, que a la sazón era alumno del profesor Morales, estamos hablando de don Juan Antonio Rodríguez Ramírez, y habíamos solicitado de esta persona que realizara un trabajo de investigación sobre este tema concreto de San Pablo, dado que él tenía ya muy brillado el archivo en concreto, pero no ha sido posible por su parte. De ahí que han sido los mencionados miembros del Consejo Parroquial los que, repasando solamente esos 5 libros de funciones que aparecen, según el estudio mencionado, con anotaciones referidas a fiestas que corresponden a los años que van desde 1748 al 1885, en los que solo ha aparecido una anotación con referencia a un encargo de misa. Como podéis imaginar, pues eso no es indicativo, porque más del 90% de los documentos parroquiales pues, han quedado sin poderse consultar, dado que requiere un exhaustivo trabajo de investigación. Lo que quita esto que en un futuro pues encontremos a la persona o al equipo de personas que quiera realizar este trabajo en concreto, ¿no? Sería una cosa interesante. Pero no pudimos dejar pasar este acontecimiento dentro de la Iglesia para ser aprovechado en la implantación definitiva de la devoción al titular de la parroquia. Que además es algo muy común, muy usual en otras localidades, ¿no? En Carrión se celebra San Martín, en Villamanrique se celebra Santa María Magdalena, en Pilar se celebra Nuestra Señora de Belén, en Benacazón se celebra Nuestra Señora de las Nieves, y resulta que en Benacazón se celebra San Pablo. O sea que había que tratar de aprovechar este impulso precisamente para poner a San Pablo en su sitio. Porque además, bueno, por lo menos sabemos, ¿no? Tenemos constancia, porque hablamos de tiempo reciente, que en el último medio siglo, pues todos los sacerdotes a cargo de la parroquia, de una u otra manera, se han ido esforzando en dar la relevancia debida a la vocación bajo cuyo nombre se inició la parroquia. Así que podemos decir que con motivo de este año jubilar, ya cercano a su final, pues su clausura será el próximo 28 de junio, hemos acercado algo más la figura de San Pablo al conocimiento de los enarcaceños y al enriquecimiento de su devoción. De modo que ahora ya sin más preámbulos, pues yo doy paso ahora, cediendo la palabra a don Lugano García, que por conocido de todos, pues no hace falta, no necesita una presentación especial, para que él nos hable un poco de cómo ha sido esa experiencia de la búsqueda del archivo, sabiendo ya de antemano que, bueno, que lógicamente el objetivo pues, no se ha cumplido por falta de medios. Le cedo la palabra. Buenas noches. En primer lugar, decir que con esta celebración que vamos a tener aquí hoy, pues se van a cerrar los actos itinerantes que la parroquia está celebrando con motivo de este año jubilar sobrino. En todos los encuentros que hemos tenido en las distintas sedes del pueblo, tanto en la capilla de nuestro Padre Jesús como en la capilla de la Encarnación, la sede de la Casa Hermandad del Rocío y la residencia de Santa María de las Gracias, pues en todas ellas hemos contemplado la figura del apóstol de la gente a través de sus escritos y hemos meditado sobre la doctrina contenida en ellos. Porque nadie como San Pablo pues ha impuesto la teoría del cuerpo místico de Cristo, la teoría de la cruz, la teoría de la intercomunicación de los bienes espirituales. Y hoy día la doctrina de Pablo pues sigue siendo guía de la Iglesia y su figura es símbolo del cristiano comprometido, del cristiano evangelizador y del cristiano propagador de la figura de Cristo. Nosotros, que tenemos la suerte de tenerlo como
de nuestra parroquia y también como patrono de nuestro pueblo, hemos de ahondar en la devoción de San Pablo. Hemos de ahondar en esta devoción, conocer su figura, conocer su vida y su obra y sobre todo empaparnos de su doctrina. Como miembro del Consejo Pastoral, pues tenía encomendado junto con Manolo Moreno el indagar en ciertos libros de la parroquia para ver si encontrábamos alguna referencia referida a nuestro patrón. Y se ha centrado en los libros de entierro, donde, cosa curiosa, pues era costumbre en este tiempo, en los años que hemos estado repasando, que se anotasen todas las celebraciones religiosas en ellos, junto a los enterramientos, a las exequias, a las honras fúnebres celebrados a lo largo de todos estos años. Esto hemos de tener en cuenta que era así, puesto que el cementerio era un cementerio parroquial y, como todos sabéis, cementerio situado en la parte trasera de nuestra iglesia. El resultado de estos trabajos, pues podemos decir que, según lo que buscamos, no ha sido muy fructífero. Pues solo se ha encontrado en el libro de entierro del año 1765 que Alfonso Martín Parra, fallecido el día 5 de enero del año citado, de este año 1765, deja dicho que la pique en 6 misas por su alma en el altar o al Señor San Pablo. Pero si en este aspecto de San Pablo no hemos encontrado gran cosa, pues sí hemos conocido ciertos datos que van a avalar la religiosidad popular de Alcázar y ciertas curiosidades de la vida de la misma. Se ha trabajado en los libros de entierro desde el 3 de noviembre de 1784 a finales de 1885. A lo largo de las anotaciones recogidas durante estos años se pone de manifiesto cómo la devoción del pueblo de Alcázar estuvo sustentada por sus cofradías: Cofradía de la Angustia, Cofradía de la Veracruz y la Cofradía de la Soledad. Estas tres cofradías, como se les conoce, no se dice hermandad, sino generalmente se suele citar como cofradía, hacían regularmente su estación de penitencia en la Semana Santa, de cada año, los días de jueves y viernes santo. La Cofradía de la Angustia y la Cofradía de la Veracruz hacían su estación de penitencia en el día del jueves santo, y la Cofradía de la Soledad salía el viernes santo. Todas ellas acudían a la iglesia parroquial del Señor San Pablo, demostrando así la estrecha unión que tenían estas cofradías con la vida parroquial, tanto la de la Encarnación, que venía de su ermita de Veracruz, como la Soledad, que a veces estaba en el convento de la Victoria, otras veces residía en la ermita de nuestro Padre Jesús, y la de las Angustias, que residía también en su ermita de Santiago. La referencia que aparece en los libros es una referencia muy escueta, o sea, prácticamente no nos detallan nada, ni cómo era la cofradía, ni qué consistía el desfile profesional, nada. Y se dice así simplemente: el día tanto del mes santo, el día tanto del mes santo, del año correspondiente, hizo su acostumbrada estación de penitencia, la Cofradía de las Angustias, o la Cofradía de la Cruz, o la Cofradía de la Soledad, que le correspondiese a ese día, correspondiendo a la fábrica de la iglesia la cantidad de 4 reales de vellón. Es decir, para que lo conste, lo firmo, y la firma del cura párroco correspondiente en este momento. No todos los años salían las 3 cofradías, porque había años que hemos encontrado únicamente salían 2 cofradías, otros años salían una sola, y a veces no salía ninguna, sin explicarnos en los libros que hemos registrado el porqué de esta salida de las cofradías. Pero no es difícil adivinar que puede ser por la penuria económica, por caso de enfermedades, por caso de guerra, el que las hermandades decidiesen no hacer su estación de penitencia. Así tenemos que durante los años 1808 a 1812, que son los años de la guerra de la independencia contra los franceses, pues en estos libros que hemos rastreado, pues no se encuentra anotada ninguna salida procesional. Aparte de esta salida procesional en Semana Santa, pues la Cofradía de la Veracruz solía celebrar la fiesta en honor de la Santa Cruz, que tenía lugar en el mes de mayo sin un día determinado, sin una fecha fija. Y la Cofradía de las Angustias pues solía celebrar las tradicionales fiestas en honor de Santiago en su festividad, el 25 de julio. En el caso de estas procesiones de gloria se especifica un poquito más, se detalla un poquito más en qué consistían estas fiestas. Así aparece: el día tanto del mes de mayo
hizo su acostumbrada función en honor de la Santa Cruz, la Cofradía de la Veracruz y Nuestra Señora de la Encarnación, con víspera solemne, misa, sermón y procesión. En el caso de la fiesta de Santiago, se dice: el día 25 de julio del año tanto, la Cofradía de las Angustias hizo su acostumbrada función en honor de Santiago, con víspera solemne, misa, sermón, manifiesto y procesión. Algunos años se detalla también que se celebraba una novena en honor a Santiago, así como la curiosidad de que en el año 1861, pues las fiestas de Santiago se celebraron en el mes de agosto. Además de estas tres hermandades, oficiaba, aparte de su estación de penitencia, que era lo esencial en ella, pues celebraban generalmente su misa de hermandad por sus hermanos difuntos, costeando esta misa, y yo creo que también costearían los entierros, porque yo recuerdo todavía, siendo yo joven, que nuestra hermandad costeaba el entierro del hermano que fallecía, y he paseado por muchas calles pidiendo para sufragar el entierro de ese hermano, y creo que esta costumbre proviene también de estos tiempos, de que no solamente costeaban la misa del difunto, sino que también el entierro del hermano fallecido. Entonces, los hermanos pues estaban obligados a la asistencia a estas misas, a la asistencia a estos entierros de hermanos, multándose con penas, con ciertas multas, se le ponía o de limosna o de donación de cera por dejar de asistir a ellos. Aparte de esto, hay otra hermandad también que aparece a veces reseñada, y es la hermandad de la Virgen del Rosario, que al parecer gozaba también de devoción en nuestro pueblo, y que celebraba fiestas en honor de la Virgen del Rosario, pues en su fecha, naturalmente en el mes de octubre. En algunos años es curioso que estas funciones aparecen costeadas no por hermandad, sino por algún hermano en particular. La Cofradía de las Ánimas es otra que no faltaba nunca a su cita en el mes de noviembre, aplicando solemnes honras fúnebres en honor de sus hermanos difuntos. Y aunque con menor asiduidad, aunque ahora las fiestas del Corpus pues tienen esta resonancia y son costeadas por el ayuntamiento, pues no hemos encontrado tantas referencias a las fiestas del Corpus como las fiestas de las tres hermandades citadas. Hay años en que el Corpus no se celebra en su fiesta habitual, y así tenemos que en el año 1821 se celebraron las fiestas del Corpus en el mes de septiembre, y asisten a la procesión junto con la custodia las imágenes de Santa Lucía, San Juan de Nepomuceno, Santiago y la Virgen de la Esperanza. Salieron en procesión ese año de 1821. También encontramos fuera de su fecha la procesión del Corpus, que sale en el año 1823 en el mes de octubre. Y sale, en este caso sí hay una causa de su salida, porque en el anterior caso no se especifica el por qué salió en el mes de septiembre, pero ahora sí, al salir en el mes de octubre, sí se especifica, y es que salió en acción de gracia con motivo de la liberación del rey Fernando VII. Y en esta procesión pues también salen en la custodia las imágenes que he citado anteriormente. Esto es lo referente a la fiesta del Corpus que hemos encontrado. Las fiestas de nuestro Padre Jesús pues se encuentran anotadas a partir del año 1854, donde se dice que se hace una función de gracias a Jesús Nazareno. Y aunque no pone tampoco en los textos el por qué esta función de gracias, pero tenemos que recordar que en ese tiempo es la epidemia del cólera morbus que azotó a nuestro pueblo y que fue liberado, según cuentan toda la historia, según cuentan los compañeros, por la intercesión de Padre Jesús. A partir de esta fecha de 1854 ya vienen reflejadas en los libros las procesiones, las fiestas en honor de nuestro Padre Jesús, aunque como el resto de las hermandades tampoco todos los años aparecen reflejadas. Hay años que no encontramos nada de esta fiesta. Normalmente, como ocurre ahora, pues estas procesiones del Padre Jesús
tenían lugar en el mes de octubre, aunque hemos encontrado 2 años en que la procesión del Padre Jesús se realiza el último domingo de septiembre y otro año en que la procesión del Padre Jesús las encontramos trasladadas al mes de noviembre. También había una costumbre muy curiosa y que le preguntaba yo a don Emilio y que él tampoco me la resolvía porque en el libro no lo especificaba, que era también costumbre hasta muy avanzado del siglo XIX el realizar una función de Serrabio en honor del Santísimo Sacramento. Esta función tenía lugar siempre en el mes de diciembre, pero no se especifica tampoco en estos libros el por qué motivo eran hechos de Serrabio, pero a lo mejor todas las ofensas recibidas por el Señor a lo largo del año, pero en el libro no encontramos nada. Todas estas anotaciones de fiestas, entierros, hornos fúnebres aparecen siempre firmadas y rubricadas con el nombre del cura párroco correspondiente que regentaba la parroquia. Y a partir del año 1884, esta firma, esta rúbrica, se va a completar con un sello parroquial. Es la primera vez que aparece un sello parroquial. Y este sello es de forma ovalada, con la espada de San Pablo en el centro y rodeado de una inscripción que dice la parroquia de San Pablo en Alcázar. Estos datos expuestos así someramente, de una forma más o menos precisa, pues aunque no lo creáis, estoy hablando de memoria, porque no había notado, no había saber ningún dato, puesto que lo que buscaba no lo encontraba, sino únicamente al final digo, bueno, ¿por qué no escribes algo? Y bueno, voy a ver si me acuerdo de algo y me sale cualquier cosa para poder exponerlo allí. Bien, pues entonces me gustaría, con más tiempo y con el permiso de don Emilio, poder ahondar en estos datos concretos y completar para hacer, por lo menos para mi perspectiva, aunque no soy por otra cosa, pero para tener la perspectiva, para tener más conocimiento de la historia de nuestro pueblo. Entonces, vuelvo a repetir que estos datos lo que ponen de manifiesto es la religiosidad popular de nuestro pueblo, la vigencia de sus hermandades y el amor a sus tradiciones. Entonces, esperemos, ¿verdad?, que esto sea una cosa que podamos transmitir a nuestras generaciones futuras y que en los libros de la Iglesia puedan ir encontrando en las generaciones venideras también el sentir religioso de nuestro pueblo. Pero no solamente se puede sacar de estos libros algo en el aspecto religioso, sino que también hay ciertas curiosidades que me han llamado la atención. Ocurre, como ocurre en todos los pueblos de España, que nuestro pueblo también se une a los grandes eventos que ocurren en España, y aquí tenemos que encontramos celebrando solemnes honras fúnebres por el alma del rey Fernando VII, por el alma de la reina Isabel, por los soldados de la guerra de la independencia y por los arzobispos de la ciudad de Sevilla. O sea que Alcázar pues, no estaba aislada, sino que también participaba en el conjunto general del país. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro es la cantidad de muertes de niños o párvulos, como lo llaman generalmente, párvulos. Y raro es el año consultado en que no aparecen en los libros 15 o 20 muertos, un año más o menos normal, aumentando esta cifra de una manera considerable en casos de epidemias, en casos de calamidades. Así tenemos como entre los años 1854 y 1874 una epidemia que pone de viruelas confluentes. Viruelas europeas, pero viruelas confluentes era una rama, una versión de la viruela, viruelas confluentes. Entonces el número de muertes de párvulos, como generalmente se pone, se disparaba de una manera enorme. También se detallan muchos niños muertos por inanición, cosa que hoy únicamente la vamos a encontrar en el tercer mundo. Lo encontrábamos aquí antes, porque inanición es, pues eso, buscándolo en el diccionario, es muerte por una debilidad extrema por falta de alimentos. O sea, que los niños morían de hambre. Y también aparece muertos por inanición, muchos niños en esa relación. A todos estos niños que morían, pues generalmente ponían pan, ¿no?
párvulo tal, hijo de tal, párvulo tal, otro párvulo, pues se le hacía un entierro de ángel con el correspondiente repique de campanas. En cuanto a los entierros de personas mayores, pues están perfectamente detallados. Perfectamente detallados porque especifican si recibió algún sacramento o no, si murió de muerte repentina, entonces no pudo recibir ningún sacramento, si testó antes de morir, cuáles eran los testigos que recogían la voluntad del finado, las mandas que hacían para que le dijese su misa correspondiente, y especificando pues, detalles al mínimo, si se había encontrado muerto en casa, si había muerto en el campo, si era un pobre indigente que pasaba por el pueblo, la localidad de donde provenía esa persona, si aparecen ahogados en el río Guadalmar, todo esto está especificado en estos entierros. También si era un entierro de más o menos solemnidad, con sus cosas correspondientes, sus cosas eran paradas, las cosas correspondientes, sus cantos, todo eso. Yo desde pequeño recuerdo todavía sobre las cosas y los cantos, que yo había estudiado biografía y se me informó en la cuestión de los entierros. Y por último, anda también un hecho muy curioso, que es, he encontrado también, se encuentra bien en estos libros, el entierro del bandido Pinchaúvas. Todos habéis escuchado el mandarrón que Pinchaúvas, ¿verdad? Pues bien, hemos encontrado también el entierro del bandido Pinchaúvas, que era natural de Villamanrique y que fue abatido por las fuerzas del orden público en el lugar llamado Los Torreones. Y dice que se especifica en el libro que se enterró en lugar sagrado. Se enterró en lugar sagrado puesto que antes de morir había dado muestras de arrepentimiento, invocando repetidas veces el nombre de Cristo Jesús y el nombre de la bienaventurada Virgen María. Y entonces, pues la Iglesia Misericordiosa, por la especificación que hicieron los agentes del orden, pues consintió en que Pinchaúvas fuese enterrado en lugar sagrado. Bien, pues esto es lo que yo he recogido, lo que ha quedado en mi mente de estos libros que he repasado a través de este tiempo. Espero que esto nos sirva, aunque sea nada más que a modo de curiosidad, para conocer un poquito más nuestro pueblo, para conocer los detalles y sobre todo para despertarnos la curiosidad de que en nuestro pueblo todavía hay muchas cosas ocultas y que todos debemos conocer. Nada más, muchas gracias. Con la exposición que ha hecho Ricardo, pues se despierta un cierto interés por indagar en lo archivo, porque podrían salir muchísimas cosas curiosas, no solamente ya referido al tema de hermandades, sino a la propia vida del pueblo, incluso también a la devoción de San Pablo, porque lógicamente no solamente están los libros de sectas, que hemos consultado más que 5, están los de matrimonio, están los de nacimiento, están también los de mandas de misa, están los libros de fábrica y un montón de libros distintos y de documentos que se pueden consultar buscando datos y cosas que sean realmente curiosas. Quizás si pudiéramos formar un equipo que el día de mañana se pusiera a trabajar en el asunto parroquial, pues a lo mejor
me he quedado un poco porque la palabra conferencia me da cierto respeto, ¿no? Lo que he hecho más con la conferencia es, tenía muchos datos. Estábamos Pedro José y yo trabajando en el tema para los próximos cuadernos de algo de San Pablo, ¿no? Y se lo comentaba a mí que nos habíamos encontrado un documento en el archivo municipal que me lo he traído para que lo veáis y tal. El documento, bueno, no fuimos capaces de leerlo, lógicamente, en castellano en el tiempo. Hablo del siglo XVI, incluso 260 o 280 años antes de lo que hablaba Lugardo, que hablaba de mí. El documento me lo he traído, no se puede leer nada, hemos tenido que buscar unos especialistas para que no lo tradujeran y tal, porque no podíamos. Y este sería el argumento principal de que hoy nos tenemos. Pero antes de llegar a este documento, sí me gustaría que nos situáramos un poco en esta época, para que todos entendamos que al final voy a dar lectura al documento y de la traducción que nos han hecho varias personas, que hemos consultado, que al final nos plantearon dudas. Opinábamos como Lugardo, efectivamente, que era el nombramiento como patrón, y no ha sido así exactamente, claro, no quiero desmontar nada de nada, pero ya se recogía como patrón, o sea, que fuera anterior incluso a 1597. Bueno, ahora llegaremos al documento y tal, pero sí quería para que nos situáramos en la época que estamos hablando, ¿no? Para situarnos aún mejor dentro del contexto del documento que ayer en el Archivo Municipal de Nuestra en su día, sería conveniente recordar que nos encontramos inmersos en el año de 1597, es decir, a finales del siglo XVI, hace 412 años. Anacasa contaba con 438 vecinos, que los vecinos se multiplicaban por 3, no era por habitante, que es lo que se ponía un total de 1.752 habitantes. Como datos históricos de la época, diríamos que en el año de 1576, 20 años antes del documento encontrado, todo va a girar en torno al documento. Tuvo lugar la victoria de Lepanto, por ejemplo, ante los turcos, y la derrota de la Armada Invencible de Felipe II ante Inglaterra. Es el comienzo de la Revolución Industrial a nivel europeo. Otro hecho acaecido en 1597 es el fallecimiento de Catalina Micaela de Austria, infanta de España y duquesa de Saboya de la Casa de los Habsburgo, la cual era hija de Felipe II y de Isabel de Valois, su tercera esposa. En 1597 aún vivía recorriendo el mundo el insigne escritor Miguel de Cervantes y Saavedra, ya que murió 19 años más tarde, en 1616, al igual que otros escritores de la época como Lope de Vega, Luis de Góngora, etc. La Sevilla de aquel entonces era una ciudad de convento y de iglesia, de torres, de campanarios y de procesiones. El dinero en la Sevilla de 1600 era abundantísimo. Las procesiones eran la prueba de fe de la sociedad hispalense. Algunas, como la Semana Santa y el Corpus Christi, estaban fijadas en el calendario de votos. Otras eran espontáneas y coyunturales, como la de Acción de Gracia, la de relativa a la intervención divina en tiempos de crisis climatológica, la lluvia, o las que se organizaban para trasladar los restos de santos de unos lugares cerrados a otros, o las celebradas por el Tribunal de la Inquisición hispalense para el restablecimiento de la fe. Sevilla, por aquella época, era el escenario ideal para la Iglesia ante tanto negocio y tanto afán mundano. La ciudad presentaba las condiciones ideales, como una catedral excepcional por su grandeza y ilustre, un cabildo de canónigos selecto por los estudios, las mitras más influyentes de la monarquía y todo género de congregaciones religiosas, por lo que cualquier procesión tenía un significado y un alcance como en ninguna otra ciudad española. Su resonancia se trasladaba mucho más allá de sus murallas. Desde la Edad Media, la Semana Santa y el Corpus eran las dos grandes fiestas procesionales religiosas en Sevilla. El Domingo de Ramos se iniciaba desde la catedral, una procesión en la que participaba todo el clero de la parroquia y los conventos. Hasta el miércoles santo las cofradías no comenzaban sus recorridos penitenciales por las calles. El origen de este conjunto procesional, en el que durante varios días se representa la pasión y muerte de Cristo, está en el Via Crucis a la Cruz del Campo en la Cuaresma de 1521, que es cuando se elige canónicamente en Sevilla el templete de la Cruz del Campo, que lo hace el Marqués de Tarifa, que acababa de regresar de un viaje a Jerusalén. Muchos años pasaron hasta que don Fernando Niño de Guevara, cardenal arzobispo de Sevilla, ordenó que las cofradías hicieran estación de penitencia obligada a la Catedral de Sevilla y las del barrio de Triana en la iglesia de Santa Ana, una vez recorrida
las calles fijadas de antemano por la autoridad eclesiástica. En el siglo XVI, en 1517, el Ayuntamiento de Alcázar adquiere el título de propiedad de la finca de la Dehesa Nueva, que como todos sabéis es un bien de propio, ¿no? Que significa que se trataba de un bien asignado por el Consejo de Alcázar para la atención de sus gastos. En 1653, unos 50 años después del documento, se produce la escritura o título de Su Majestad el Rey, que Su Majestad el Rey concede a don Baltasar de Vergara y Limón como marqués de Alcázar y lo nombra señor del lugar de Alcázar. No debemos olvidar que 3/4 partes de las Arafes se hallaban incluidos dentro del realengo, es decir, dependencia directa del rey, y la otra parte pertenecía al señorío eclesiástico y al secular privado. Valga como ejemplo que el arzobispado y el cabildo catedralicio de Sevilla poseían quema o umbrete, y posteriormente Felipe II fue autorizado por el Papa Gregorio XIII para encargar bienes eclesiásticos y procede a la venta de quema por un importe de 1 millón de maravedíes a don Gaspar Barberán de Guzmán. Dado el lugar donde hoy nos encontramos, quiero señalar también que la Orden de Santiago poseía propiedades, sobre todo en Castilleja de la Cuesta, Villa Manrique y Villanueva del Arizal, pero poseía una finca en Alcázar llamada Aloja, que bien pudiese ser Aljoba. El señorío secular poseía Elo y Castilleja de Tarragona. En este siglo existían muchas tierras amortizadas bajo administración parroquial, bienes vinculados a capellanía, patronato y otras fundaciones piadosas. Los patronatos se fundaron en las parroquias y dedicaron su fondo procedente de su renta a la celebración de misa, obras benéficas como instituciones hospitalarias. En Alcázar por aquel entonces existía el patronato de Alonso García de Rueda, dedicado a limosna y vestido para los pobres. Con respecto a los bienes vinculados a hospitales, pertenecían las rentas de tierra al de Nuestra Señora de los Remedios. En Alcázar, igual que el resto de España en esa época, asolaba un brote epidémico terrible como fue la peste bubónica. Esto hace que se tomasen medidas para combatirla, como el de prohibir el alojamiento y la admisión de personas sospechosas de proceder de lugares afectados. Se prohibió la compra de tejidos, se pusieron guardas en las entradas y salidas del pueblo, se quemaba a diario la maleza del monte para purificar el ambiente, puesto que se consideraba al aire corrupto como uno de los principales propagadores de la enfermedad. En la peste bubónica después se descubrió que quien realmente la propagaba eran las pulgas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Las ratas. Se ordenó hacer sahumerio en las calles y se ordenó retirar los cerdos y otros animales de la vía pública. También se organizaron procesiones votivas, muy probablemente, pienso yo, la del Señor San Pablo. Aún no se veneraba, como bien ha dicho Ubaldo, a nuestro Padre Jesús. Su devoción data del siglo XVIII. Como dato curioso, se prohíbe la prostitución y el amancebimiento. Hay que tener en cuenta que en Alcázar, según datos que conseguimos en su día en el archivo parroquial, existía una calle llamada de Amancebía. Deducimos que esta calle pudo ser la popularmente conocida como Callejón de los Putos, que nos encontramos, desde la calle Sevilla, o sea, desde la carretera, hasta la calle Nueva, anteriormente el Camino de Coria, es decir, la calle Barrio Nuevo y Pedro Mora, ¿no? En esta fecha, donde creemos se forma la calle Nueva, fuera del recinto amurallado donde se instalan las chozas de los contagiosos. Las murallas, además de actuar como defensa al mismo tiempo, cumplían la misión de ser un cordón sanitario. También mantenemos una segunda teoría, que la denominación del callejón en el tramo citado no era de los putos, sino de los esputos, dado que allí también se instalaban enfermos contagiosos que residían dentro de la muralla. Otra de las medidas adoptadas fue la de exigir más aseo e higiene personal, puesto que cuesta poco suponer que esta era muy escasa, a lo que había que unir la poca resistencia al contagio de los tejidos y ropa que se usaba. Se recomendaba lavar con agua muy caliente y utilizar productos desinfectantes. Estas medidas eran insuficientes a todas luces, dada la escasez de recursos del pueblo por aquel entonces, muy aislado al igual que otros municipios. Entonces la lucha contra la enfermedad caía sobre las espaldas del propio lugar, ¿no? A todo esto había que unir el no contar con un lugar para los enfermos, pues tan solo existía muy mal estado de conservación el hospital o albergue de caminantes llamado Cuerpo de Dios, enclavado en la actual capilla de nuestro Padre Jesús, es decir, junto al Camino de Sevilla. Siempre los hospitales, junto
camino, costumbre de las hermandades hospitalarias de aquel tiempo. Un dato llamativo es que en el año 1628, 31 años después del acuerdo, hemos encontrado una referencia a la existencia en el pueblo de la cofradía de Santa Lucía, la cual poseía ermita propia. Sabemos que el término está dividido por polígonos catastrales, ¿no? Y dentro de esos polígonos catastrales todo tiene referencia a los parajes, ¿no? A título de ejemplo. Pues bien, el paraje Santa Lucía, que sigue existiendo en el Cádiz, está concretamente situado en lo que denominamos hoy el Carrascal. Las calles de la población, pues bueno, ya sabéis, eran de tierra, llenas de ganado, basura, y la limpieza pues brillaba por su ausencia. Pues había la costumbre de arrojar desperdicios y desechos a las mismas, así como agua sucia, incluso se sacaba el estiércol de los corrales y se amontonaba junto a las viviendas. En época de molienda de la aceituna, por muchas calles discurría el pestilente alpechín. Tengo constancia, por un documento encontrado en el archivo municipal, que a la espalda de la capilla de Padre Jesús existió un muladar, sí, un sitio donde depositar los animales muertos y tal, hasta el siglo XIX, que producía malos olores junto con una abundante vegetación. Eso sí no tenemos constancia el agua se traía de la fuente vieja y de algunos pozos existentes en las afueras del pueblo, aunque su consumo era el imprescindible, pues se pensaba que dicha agua estaba contaminada, sobre todo la de la fuente, que estaba llena de nidos de murciélagos y los excrementos de estos la tenían muy sucia. Los corrales de la casa pues, eran utilizados para la realización de las necesidades biológicas, 7 cuartos de año, hasta hace poco, ¿no? Compartir una casa con gallinas, saúda, caballos, mulos, etc. Ante este desolador y deprimente panorama, a lo que había que unir el hambre y la necesidad, las autoridades locales buscaban trigo y centeno de forma desesperada, hacer la base de la dieta de entonces, junto con el aceite, el tocino y algo de carne. A las calles pestilentes y sin higiene abrían su puerta alguna carnicería o alguna taberna, taona o tienda que le llamaban de las 3 especies, porque solo vendían vino, vinagre y aceite. Había otras que eran de las 4 especies, las 3 nombradas, vino, vinagre y aceite, más jabón. A los enfermos se les aplicaban sangría, ventosa y purga, así como toda clase de remedios caseros, como malvas y cebollas cocidas, en plastos de hierba, aplicados a altas temperaturas, etc. La enfermedad, me refiero a la peste bubónica, mermó mucho la población, reduciendo casi a la mitad. Las mujeres fueron las más afectadas por desempeñar los papeles más peligrosos en el aspecto sanitario y tener que soportar el cuidado directo de los enfermos. También los pequeños sufrieron la enfermedad, habiendo muchas bajas de parvo, aumentando de forma alarmante el número de huérfanos. Y muchos de ellos, muchas de las personas, huyeron a los campos cercanos, sin escapar por ello de la muerte. En otros se acentuó el instinto solidario y se encargaron de forma voluntaria de enterrar a los difuntos. Los sacerdotes y algunos frailes franciscanos procedentes del convento de Mínimos cumplían en líneas generales con su cometido pastoral, administrando la asistencia espiritual a todos los enfermos. En fin, un año lleno de desgracia, aunque en 1598 remite la epidemia, dejando como secuela muchas casas sin habitar por miedo que estuviesen infectadas y los pocos supervivientes sumidos en la más absoluta miseria, y con el temor constante a un nuevo contagio que algunos sufrieron. El trazado urbano de las casas poco tenía que ver con el actual, casi toda la línea se hacía dentro del recinto amurallado donde estaba concentrado el poder civil, el ayuntamiento, que como bien sabéis estaba en el actual cuartel, junto al arquillo, y la iglesia, en el mismo lugar que hoy ocupa. Hay que señalar un dato importantísimo, que no es otro que Alcázar en ese siglo era la tercera población de las Jarafas en número detrás de San Lucas, la Mayor y Albaño. Como dato curioso, en ese año el Consejo se reúne para tratar que era cabeza de Caribe. Sí, efectivamente. Como dato curioso, el Consejo, es decir, el Ayuntamiento se reúne para, va a llamar la atención, pero se lo traigo, ¿no? Para tratar un problema grave como era el funcionamiento de la escuela y la falta de niños a la vez. Ante esta situación, el regidor, es decir, el alcalde Diego de Salinas, opta por cerrar la escuela, pagar al maestro y despedir. Por lo que en la casa se queda sin un único maestro y sin la única escuela. 18 años después de esto, 1615, se presenta ante el ayuntamiento un señor llamado don Hernando de Ugarte, con un proyecto para la apertura de una nueva escuela que tiene una magnífica aceptación por todos. Pero ocurre
que el maestro despedido, al parecer, no se fue del pueblo, sino que se queda a residir aquí y se entera del nuevo proyecto. Se persona ante el alcalde, el regidor, manifestando que si la escuela se reabría, el que tenía todos los derechos era él. Y que el tal Ugarte no tenía permiso oficial para ejercer de maestro en el pueblo. Ante esa situación planteada, el Consejo impide a Ugarte que ejerza como maestro y admite al antiguo profesor a que le asigna una cantidad de 1.500 reales anuales. En cuanto al mobiliario de las casas, pues era el propio andaluz, usual para el siglo que hablo. Hoy en desuso, como los alcarraceros, que eran con sus vasijas de agua fresca, arcas, velones, tinajas. Los gastos domésticos principales pues eran los relativos a la alimentación: mucho pan, potaje, cocidos de garbanzo y acelga, alguna carne procedente de la cacería, cerdo, gallina, tocino, chorizo y mucho aceite de oliva. También pescado no procedentes del mar, sino del guadía-mar, y muchas comidas de plantas espontáneas, ¿no? Como podían ser los espárragos, los cardos, las tajarminas, las cachofas, espinacas. Y en cuanto a las bebidas, el vino y el aguardiente eran los más populares. Las profesiones encontradas en la época a las que nos estamos refiriendo, pues ella habla de barberos, zapateros, mesoneros, escribanos, carreros, pedreros, carboneros, herreros, esparteros, lateros, cabestreros, herradores, afiladores, etc. Todas ellas actualmente en desuso. Posteriormente el pueblo se recupera, empieza un nuevo éxodo a América, a Indias, puesto que se llevaba ya anteriormente, a 1597 de acuerdo, fueron muchos pasajeros a India desde las casas, ¿no? Pero se interrumpe eso durante 3 años, la peste remite y vuelve otra vez los pasajeros. Así me he encontrado que en 1599, 2 años después, Benito Hernández, natural de Alcázar, vecino de Sevilla, con su mujer Leonor de Ávila, hija de Juan Rodríguez y Catalina Jiménez. El 11 de junio de 1599, Miguel Díaz Herrera, criado de Juan Francisco, natural de Alcázar, hijo de Lorenzo Díaz, Leonor de Sada, a Perú. Francisco Márquez Mercader, natural de Alcázar, hijo de Cristóbal García e Inés de Bea, a Nueva España. También Bartolomé Calderón, con su mujer Catalina de Rojas, hija de Bartolomé Racero y de Juana Díaz de Rojas, a tierra firme, a Perú, en abril de 1618. De Pedro Hernández, rumor y marinero, hijo de Pedro Hernández, natural de Alcázar y vecino de Sevilla, y de Ana de la Cruz, el cual muere a bordo en los Cayos de Matacumbe en el año de 1623. Así como Martín Solís de Obando, soldado natural y vecino de Alcázar, hijo del licenciado Jerónimo de Solís y de Ana de Esquivel, difuntos en el mar, muere durante el trayecto, siendo albacea Gabriel de Loaiza, soldado, y el capitán de infantería Francisco de Cobarro Melgarejo y su hermana. Y una vez metido en este ambiente, pues doy lectura al documento que hoy nos trae aquí, ¿no? El documento está un poco farragoso escrito. Sí es importante que os lea la nota marginal del acuerdo. O sea, como sabéis, los acuerdos están reflejados, pero para facilitar su búsqueda hay una nota pequeña marginal haciendo una referencia al acuerdo. La nota marginal del primer documento que nos encontramos, que es este que os he enseñado, la nota marginal dice que se llame a cabildo abierto para hacer día de fiesta el de la conversión de San Pablo como patrón de esta villa. Como veréis, ya lo nombra como patrón. Hablo de 1597. En este documento se acordó de conformidad de por cuanto las vocaciones es un poco farragosa. Luego hará la deducción. Las vocaciones de la iglesia parroquial de esta villa, el señor San Pablo, y hoy es día de su conversión, y la iglesia celebra su fiesta como ha hecho siempre. Y en la iglesia a la citada fiesta no acude nadie porque se van a trabajar. Y muchas veces se ha tratado entre el Consejo y algunos vecinos de la villa que sería justo que este día se guarde y se celebre con más solemnidad para el patrón de la villa y para lo que, susodicho, pueda tener efecto, se acuerda que un domingo acomodado, domingo conveniente, oportuno, que le pareciese a los alcaldes, manden a llamar a cabildo abierto. El cabildo abierto es como los plenos, como los concejales, que se pareciese a los alcaldes, manden a llamar a cabildo abierto en el portal de la iglesia de dicha villa. Como veis, esta es la plaza única que se hiciera en el pueblo. Ya hemos dicho que toda la vida se desarrollaba dentro de la
mandase a llamar consigo a todo el clero y vecinos de esta villa y conforme lo que se acuerde de dicho cabildo se acuda con muchas y que venga, aunque tenga, supongo, efecto o susodicho, lo mencionado en el. Deducciones de este primer acuerdo. Deduce que se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo el día 25 de enero de 1597 y dice como se ha hecho siempre. Ya se celebraba, este es el primer documento, lo traemos en el primer, pero que hay una alusión como se ha hecho. Segundo, que la mayor parte del vecindario no acude a esa celebración de la fiesta por motivos de trabajo. El día 25 de enero podría ser un día laborable. Se deduce entonces que el Consejo de la Villa propone fijar un domingo oportuno, conveniente, para celebrar un cabildo abierto. Es decir, al cual se llamó a todos los vecinos con la posibilidad de mayor afluencia, donde se discuta y se acuerde entre todos, alcalde, vecino y clero, celebrar con más solemnidad la fiesta de la conversión de San Pablo. Y aparece el segundo texto, que fueron 10 días después o 12 días después, el 2 de febrero de 1596. En la nota marginal dice: se votó a acudir al señor arzobispo de Sevilla para que diese licencia, se guardase de fiesta el de la conversión de San Pablo como patrono de este pueblo. También hay una alusión que ya era patrono del pueblo. Entonces, don Jerónimo Marino, lego, en los conventos religiosos el lego era el que, siendo profesor, no tenía opción a la Sagrada Animal. Lego de Córdoba y Pedro Barco, alcalde ordinario, don Francisco Ortiz Martín, Jerónimo Cabrera, Francisco Sierra, Juan Esteban del Viejo, Luis Martínez de Mariserrana, Pedro Camacho, Alonso Andrés y Juan Gama. Estos eran los regidores. Juan Gómez era el alguacil y el licenciado era Francisco Pérez Camacho, Alonso Domingo Cornejo, y los curas, Pedro Bernal, Juan Martín, vicario y cura, como había dicho Emilio, era vicaría, Mersolo de Salado y Mateo López, clérigo presbítero de la iglesia del señor San Pablo de Sevilla, y asimismo todos los vecinos de la villa, siendo para ello llamados en la plaza pública por pregones, según lo dio por fe Pedro Martín, el portero del consejo. Estando todos apuntados en su cabildo abierto y público, fue propuesto lo siguiente: Pedro Bernal, el cura más antiguo de la iglesia de San Pablo de la Villa, levantóse y dijo en pie que ya otra vez, de pedimento a petición a estancias de este lugar, se ha propuesto un cabildo que se hizo en el consejo el 25 días del mes de enero, hace referencia al anterior, que la fiesta de la conversión del señor San Pablo es la vocación de la iglesia parroquial de esta villa, y que los vecinos le han, es decir, le tienen como patrono suyo y tienen mucha devoción de guardar esta fiesta, que para ello fue necesario que se hiciera a cabildo abierto para que, constando de que todos los vecinos de esta villa quieren celebrar y guardar dicha fiesta, lo envían ante el señor cardenal don Rodrigo de Castro, por la divina misericordia, arzobispo de Sevilla, para que, visto por el cardenal, prevea, disponga acerca de ello y haciendo merced a esta villa de vecinos de ella, acudiendo al devoto eco que tiene. Traigo una foto del arzobispo, me encontré una foto de don Rodrigo de Castro, que la podéis llevar, ¿no? El arzobispo que se le hace el escrito para que la fiesta sea. Bueno, pues sigo. Que se guarde dicha fiesta fue acordado, se acordó que se guardase y se hace público dicho cabildo para hoy. Estando todos juntos, proponían que diese su parecer en conformidad con lo que se había aprobado, ¿no? Con lo que propuso don Pedro Bernal Martín. Todos, de unánime acuerdo, parece decir que si hubiese lo contrario, lo que el dicho alcalde mandaron que se pregonara que si algún vecino de esta villa acudía o asentía o tenía algún inconveniente, alguna cosa, por lo cual dicha fiesta no se deba de guardar o lo contradiga, luego el pregón dado por Pedro Martín públicamente a nosotros toda la gente lo daría por bien hecho, y el escribano daría fe de que no hubo nadie que contradijese nada sobre el acuerdo. Entonces traslada la petición a don Rodrigo de Castro y la hace don el licenciado Gómez Pérez de Quesada, que era el letrado del consejo, que en su nombre le pida licencia necesaria para guardar tal festividad y que el mayordomo del consejo vaya en ello en nombre del consejo y del pueblo, todo lo cual de común consentimiento se votó y se acordó por los clérigos vecinos de esta villa públicamente y lo firmaron. Deducciones: don Pedro Bernal era el cura más antiguo,
expresa que en el Cabildo del 25 de enero se había planteado la necesidad de guardar fiesta de conversión de San Pablo en la villa con más solemnidad. Y ese día se decide establecer un día para celebrar otro Cabildo, que es el segundo. Se celebra el domingo y para que acudan los vecinos pues se hace con carácter. Para que el sentir de los vecinos, es decir, la voluntad popular, se recogiese por escrito tanto por el Consejo como por el estamento eclesiástico. Y esa voluntad se hiciera llegar al arzobispo. Y eso fue todo. Sí me he traído también una foto, Ricardo también la reconocía, que ha salido por ahí. Esta foto la he recuperado de la Universidad de Sevilla. Está en la fototeca de la universidad. Y está, es el Cristo de San Pablo, también si queréis, pues la puedes asociar a que una foto. Esto es de la Universidad de Sevilla, de la fototeca. Y también me las he traído como datos curiosos. Y yo poco más tengo que decir. Bueno, pues entonces. Quisiera apostillar la intervención de Diego, ¿no? Y es que, bueno, está claro de que este pueblo en aquella fecha tenía un interés por el titular de la parroquia. Y de hecho, bueno, pues el propio Consejo Municipal pues, promovió precisamente, de acuerdo con de que aquello que se venía celebrando de antes, con ese reconocimiento del patronato, pues tuviera una entidad propia, ¿no? De manera que se pudiera celebrar dignamente, ¿no? Este año, precisamente, con motivo del año jubilar paulino, pues nos ha caído el domingo, porque el problema del día 25 es que puede caer a partir de la semana. Y bueno, este año pues hemos solemnizado el día 25. El año que viene ya no cae el domingo. Nos vamos a encontrar con la misma dificultad que tenían ellos. No, que viene un matiz. Como ya lo nombra, que hace alusión como patrón, yo deduzco, luego podemos decir que supongo que el nombramiento estará antes, recogido antes, el nombramiento como tal. Pero bueno, explicando esto con algunos profesores y el concepto que yo tengo es el que hay hoy. Se reúne un pleno que nombra un patrón, nombra un alcalde honorario del pueblo, ese concepto no era de antes. Es decir, Sevilla, la collación de San Vicente, por ejemplo, ante un problema climatológico, una enfermedad contingente, saca a San Vicente y los vecinos de esa collación pronombran patrón. Aquí pudo ser lo mismo, ¿no? Que no esté por escrito, pero que saliese San Pablo ante cualquier enfermedad y lo nombran patrón, pero que no es eso lo del pueblo, tiene un reflejo, sino que otorgaría alguna necesidad, la enfermedad, de patología, y lo tienen como patrón, no tiene por qué estar escrito el nombramiento. Sí, lo dan por hecho, pero que puede, que no existe ese. No, lo mismo nombramos, eso es el concepto de hoy, pero elevaba, si nos retiramos siendo de no funcionaban las cosas así, era un poco, y ya lo tenía como patrón, puede ser, pero nombrar el como patrón, porque sale una enfermedad de uso, se le concede el beneficio y ellos lo tienen como patrón. Pero que no esté reflejado así. Hay una cosa, hombre, yo deduzco de aquí, ¿no? Y es que, bueno, pues, yo creo que está plasmado de una manera muy clara, ¿no? Y bueno, lo que sí no se puede poner en duda es que es el titular de la parroquia. Sí, eso es. Y la referencia que yo estaba haciendo antes de cómo se celebra en otros pueblos cercanos a nuestros los titulares de iglesia, pues eso nos lleva entonces a plantearnos de que nosotros debemos ser también, ¿no? Que la celebración del titular pues sea una cosa que realmente pues, el pueblo pues, sostenga, que disfrute y bueno, que al fin y al cabo, yo en alguna ocasión he dicho que todos nos hemos bautizado en la pila de San Pablo, entonces todos de alguna manera venimos y dependemos porque el titular de la parroquia es el que vela por todos nosotros. La iglesia se pone bajo esa vocación. No, simplemente lo de la iglesia no hay duda. Vamos a ver, como un documento de 1572, mucho antes que nos acaban de traducir ahora mismo, hace 2 días que lo hemos encontrado en el archivo de India, que nos ha traducido, y ya aquí hace 1552, y ya aquí hace testigo Juan Mesías, médico previsto, cura de la iglesia de San Pablo, y mucho antes que el acuerdo de ese patronato. Y ya hace, que son vecinos de la casa que está en Nueva España. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado, sí, Caridad, que querías tú. Yo siempre he celebrado el Día de
San Pablo el 25 de enero, porque Eso. aquí estaba un cura que se llamaba don Antonio Labrador y me dijo que su día era el 25 de enero. Eso, por eso lo hemos Lo celebrado hace 12 mismo años. que el mío lo celebro el día del Corpus porque decía que la caridad del Señor era el día del Corpus Christi Muy bien, muy y bien. también lo celebraba el día del Corpus.